Cordial saludo, estimada profesora. Nuestro grupo está conformado por dos integrantes, Miriam Elizabeth Quiñones y quien habla, Luz Paola Rodríguez. La actividad que vamos a desarrollar es la actividad 8 del portafolio 3, correspondiente a los perfiles, roles, funciones y campos de actuación en el trabajo social comunitario. El trabajo social comunitario en el medio rural puede desempeñar un papel determinante en el abordaje de las necesidades sociales del campesinado. El trabajo social se refiere a las áreas en las que puede trabajar un profesional en el trabajo social clínico, en una especialidad de trabajo social que se enfoca en la atención de problemas emocionales, sociales, de salud en los individuos, familias y comunidades. Tenemos el índice que consiste en la definición, los antecedentes en el medio rural, medio urbano, la integración comunitaria a través de la economía social y la comunidad como espacio de participación. A continuación, la compañera Miriam nos va a hablar acerca del campo de la actuación del trabajo social comunitario. Bueno, además de otros conceptos que hemos compartido en el campo de actuación en trabajo social comunitario es que también se refiere a las áreas en las que puede trabajar un profesional en el trabajo social comunitario. Es una especialidad del trabajo social que se enfoca en la atención a problemas emocionales y de salud mental en individuos, familias y comunidades. Aquí resaltan unos problemas en las comunidades que son la salud mental, el abuso de sustancias, la atención de víctimas de violencia y como último tenemos atención a personas con discapacidad. Estas son las que más resaltan en las comunidades, en las personas. Compañera, continúa hablándonos sobre el trabajo social comunitario en el medio rural. A ver, bueno, este trabajo social comunitario en el medio rural, el que nosotros estamos desempeñando, puede desempeñar también un papel muy importante en el abordaje de las necesidades de salud mental y bienestar emocional de la salud. Por ejemplo, tenemos unas necesidades como son el aislamiento social, la falta de acceso a servicios médicos, falta de recursos y por último el apoyo emocional. Estas son las que más resaltan en las personas de bajos recursos en una comunidad rural. Como lo mencionaba la compañera, ¿no? El trabajo social comunitario, tenemos las relaciones, que son las conceptualizaciones pioneras en torno al campesinado, y esto corresponde a que tenemos resaltar, ¿no? Los autores resaltan, por lo menos el autor Tomás y Sagnietti, ellos hablan de la pasión política del campesinado, y Sevilla Guzmán, que habla del método de explotación el método de explotación campesina, que se caracteriza por un bajo nivel capital frente a una abundancia de medio de obras apáticas a la perspectiva del capitalista. Queremos resaltar también los autores, ¿sí? Muy importante, tenemos a Eric Wall, a Rediel, Alfred Kroeber. Robert Rediel pues habla sobre la parte que observa la dependencia del campesinado en términos económicos, políticos y sociales de una sociedad global. Pues como lo mencionamos anteriormente, Kroeber y Eric Wall, estos autores muy que queremos resaltar. Obviamente que ellos, George Koster habla de que
se dirige a un proyecto en un pueblo en México. El proyecto es la historia de un rotundo fracaso. Tenemos a James Chelson, a Teodoro Shaktin, y los antecedentes de habla sobre el pensamiento agrario, que es fundamentado y es apoyado por diferentes profesionales con relación en los territorios españoles en el siglo XIX. También tenemos a Juan Mm, Costa, que habla de la sucesión de los pensadores, eh, de dar el pensamiento social y la propiedad del suelo al interés general. Tenemos a Díaz Moral, a Blas Infante, Bernardo de Quirós y Pascual. Y la compañera Miriam nos va a hablar un poco también de los antecedentes. A ver, bueno, estos son acontecimientos, ¿no? Que ya han pasado años atrás. Por ejemplo, el campesinado considera como un factor determinante de las comunidades agrarias. Alrededor de los años de entre los 40 y 50, los estudios se realizaban con un enfoque religioso. Y por último tenemos el que intervinieron algunas instituciones de carácter social. Para esto se llevó un proceso como por ejemplo que fue la colonización, se considera un instrumento del régimen franquista. Intervenciones adecuadas en la segunda década y en el año de 1930 que se realizan las primeras jornadas de servicios sociales en el medio rural de Daroca, Aragón. Estos fueron los antecedentes, lo que ocurrió hace años atrás y luego para que se lograra todo lo que estamos viviendo ahora, se logró este proceso. Dando continuidad a lo que manifiesta la compañera Miriam, el trabajo social comunitario en el medio urbano por RESEARS. Estos son recursos como el agua, la luz, de protección, educación, transporte, que favorecieron el desarrollo de las ciudades. ¿Sí? Como análisis, pues los conflictos urbanos para generar una interpretación adecuada. En los enfoques se toma la ciudad como fenómeno social y con una comprensión que se realiza con base en ciudades grandes, como por ejemplo Chicago. Y sigue el autor Ernest Burgess, ¿sí? Él aporta que fue uno de los fundadores de la Escuela de Chicago de Sociología Urbana y que desarrolló la teoría de la ecología urbana en la década de 1920. También tenemos a William Isaac Thomas, que habla sobre el análisis que se genera para adecuar y comprender, buscando obviamente mejorar la complejidad organizativa urbana. Es especialmente conocido por su concepto de la definición de la situación, que se refiere a cómo las personas interpretan y responden a las situaciones sociales en las que se encuentran. También tenemos al autor Fernando de Terán, un reconocido autor que habla sobre la clasificación de la teoría atendiendo a la evolución de las ciudades desde la revolución industrial, como la ciudad lineal, la ciudad de jardín, la ciudad funcional y la ciudad comunitaria. ¿Sí? Con un vecindario, obviamente, de los conceptos de la imprescindible, dando a los puntos primarios mencionados, ¿sí? La recolección del trabajo social desarrollado y reconvertirlo en más de una relación de cortesía. Tenemos también la red de ayuda mutua que radica básicamente en la reciprocidad generalizada en los préstamos de servicio, vigilancia, los cuidados de los niños y los cuidados de los adultos mayores. Los barrios, Eh, claro, los barrios también, háblenos pues un también fueron partícipes de todo esto
este proceso. Ellos con las aglomeraciones y cambios tecnológicos en las ciudades se genera una exclusión al sector bajo social. Como lo que tiene que ver en una sociedad capitalista, ¿no? El espacio urbano no pertenece a sus habitantes, sino a los dueños de los modos de producción de tierra y las entidades. Vamos a continuar con la integración comunitaria a través de la economía social. A ver, compañera Miriam, cuéntenos un poco de esta integración comunitaria. A ver, el 30% de la población mundial se encuentra en estado de pobreza, lo que estamos viviendo en estos momentos, un ejemplo. Siendo así, Asia y África los mayores impactados, cerca de 120 millones de personas están sin desempleo, están sin empleo, perdón. Un concepto más concreto de este tema es, se podría entender como la cooperación de las compañías para la reinserción de grupos sociales marginados por la pobreza. Este es un concepto de economía social. También se le denomina como tercer sector, otro concepto que tenemos con la compañera. Bueno, como lo mencionaba la compañera Miriam, ¿no? Pues la economía social tiene que ver con todos los valores, ¿sí? Como la igualdad, la solidaridad, justicia, participación, esos objetivos de creación de empleo, seguridad en el empleo, desarrollo humano y social, autonomía y autogobierno, progreso económico. Hay unos principios fundamentales y es el equilibrio entre mercado y cooperativa, orientación hacia el futuro, autoevaluación organizativa, apertura de nuevas experiencias y libertad de información. Obviamente con una finalidad y es que hay que ser humanistas, ¿sí? La humanización y la nobleza, el quehacer del hombre, realizando, rechazando ese índice de violencia y buscando el bienestar en la comunidad, ¿sí? Y también priorizando el servicio y colocando el trabajo en el lugar del poder. Eh, Claro, eh, esos principios también son los que nos abren como puertas hacia un buen vivir en todas las personas. Así es, compañera, así es, tiene toda la razón. Dando continuidad pues a lo que tiene que ver con la economía social, como lo mencionaba la compañera anteriormente, la población mundial, el 30% de la población vive en pobreza y 120 millones de personas, ¿no? Entonces, miramos que tenemos una buena cifra y qué bueno que podamos reducir todo este porcentaje. La mayoría son de Asia y África, ¿sí? Y el Estado español, este territorio en Andalucía supera el 20% en los últimos años y la importancia de intervenir y tomar acciones en todo lo que tiene que ver con la economía. Vamos a hablar también un poco de la economía social, compañera Miriam. Explíquenos a qué hace referencia. A ver, la economía social, las personas se destacan por no tener experiencia profesional, además de ser marginados por su etnia culturalmente. Ellos no tienen rentabilidad económica al sistema capitalista. Son promovidas por órganos de la administración del Estado, corporaciones locales, comunidades autónomas, organismos autónomos, sociedades integradas por capital público, asociación sin fines de lucro. Como por ejemplo tenemos los programas de escuelas, talleres y casas de oficio.
inicio con carácter experimental en 1985 bajo el control del Instituto Nacional de Empleo. Y por último tenemos los objetivos, que son como los logros que uno quiere llegar al final del proceso. Por ejemplo, tenemos integración e inserción profesional en jóvenes, formación de especialistas en profesiones demandadas, revalorización del oficio artesano, nivel social y laboral, tipificación de nuevas profesiones, promoción y función de tareas rehabilitarias. Muchas gracias, compañera. Vamos a continuar hablando un poco sobre la Ley Andaluza de Servicio Social. Esta radica en la administración autónoma, ¿sí? Otro concepto es las corporaciones locales, las organizaciones sindicales y empresariales, las organizaciones de usuarios, las instituciones privadas sin ánimo de lucro y los colectivos de profesionales del trabajo social. A continuación presentamos los modelos de intervención en la comunidad. Estos modelos de intervención en la comunidad tienen unos objetivos y es la realización de tareas a la asignación y distribución de los recursos necesarios para la atención, valga la redundancia, de las necesidades de una determinada zona, de una determinada comunidad o de un determinado territorio. La investigación es la acción participativa que puede considerarse como un proceso sistemático que lleva a cabo una determinada comunidad para llegar a un conocimiento más profundo del conflicto y hallar la posibilidad de soluciones, que es lo que todos esperamos. Este modelo tiene como intención analizar las problemáticas para así mismo proponer las posibles soluciones para una implementación. Los modelos de planificación integral tienen en cuenta el entorno que nos afecta y que se puede controlar directamente desde el interior del territorio o la región. Los modelos económicos, ¿sí? Los modelos ecosistémicos, estos describen los procesos adaptivos e inadaptivos, los procesos adaptivos de las personas y los factores situacionales en los individuos que mediante esos procesos los que buscan es la perspectiva económica donde que no permite conocer las interacciones entre los microsistemas de las personas, ¿sí? Entonces podemos ver la importancia de los roles y las funciones del trabajador comunitario. Esos roles consisten en asesor, informador, facilitador y acompañante como asistente en las actividades. Ejemplo del ejercicio. Asesor o informador. Un trabajador comunitario puede dar múltiples información. Asesoría sobre técnicas sobre situaciones locales, y también el facilitador puede ayudar a facilitar esos recursos de materiales, a facilitar esos recursos técnicos, y el acompañante o asistente en la actividad puede aportar o sugerir las críticas y los valores dentro del grupo, la participación necesaria para impulsar y direccionar. Esto implica sugerir formatos de reunión. Y continuamos con estos roles, ya casi para finalizar, compañera Miriam. Hay unos roles y funciones del trabajador social comunitario, ¿sí? Y voy a ampliarle aquí un poco más para
que usted nos hable, Sí, sí logra, sí, compañera, porque no. está como, está como muy diminuta la letra. Ahí, sí, logra ahí mirar. Que no miro. Bueno, entonces Ay, hablar un poco sobre los roles, como lo mencionaba anteriormente, los roles y funciones del trabajador comunitario. Estos roles, como lo mencionaba anteriormente, existen unos roles importantísimos que podemos desempeñar y es el rol del mediador y el intermediador. El mediador entre el grupo y las administraciones, ¿sí? Esto es referente en los momentos de conflicto. Nosotros somos, o como trabajadores sociales comunitarios, podemos asumir esa tarea de mediador. Y incitador del proceso o promotor para estimular, hace referencia a toda esa toma de la iniciativa frente a una situación dada, que busca estimular el interés y la moral de las personas, ayudando a ver esos sentimientos comunes y problemas comunes. Como guía, ayudar a escoger la dirección, a establecer o encontrar esos medios para poder guiar en los procesos. El agente catalizador es un agente acelerador de procesos y hay un animador que tiene 4 componentes. A, este puede ayudar a alimentar buenas relaciones interpersonales. B, procura sesiones de trabajos agradables. Anima a los miembros y subraya los objetivos comunes, además de valorar lo que se está haciendo, entre tantas importantes que tenemos. El experto se encarga de asesorar en el proceso de investigación. El estratega busca orientar sobre cuál es el movimiento más correcto. El comunicador, organizador de la comunicación, se encarga de organizar y ayudar al grupo en su comunicación interna o externa. El defensor defiende al grupo ante la agresión externa y aboga a favor de su demanda a la administración. El imitante cree en lo que hace, en los objetivos de lo que hace. Se identifica con la acción y se identifica con la acción, se sí. identifica con la acción popular y se implica personalmente, o sea, se mete en el rol. Y el formulador o capacitador pretende una transformación de tecnología, que el grupo se apropie de un saber que le permita ser más autónomo y mantiene al grupo y depende del ejercicio de la ejecución eficaz de un gran número de tareas, tareas como tareas técnicas y tareas relacionales. El organizador se encarga de, de el organizador tiene un gran reto, ¿sí? El organizador tiene un gran reto y es que como reto es fundamental contribuir y sostener grupos en torno a, ahí ya está terminando la reunión. Bueno, el observador en ciertos momentos para no mirar la identidad colectiva del grupo puede ser útil que el organizador tome distancia. Y de antemano agradecer, profe, por el espacio y compañera Miriam, desear éxitos y muchas bendiciones. Feliz noche para todos. Muchas gracias también a usted, compañera, y profe, muchas gracias por todo su apoyo durante el curso. Bye. Chao, compañera.